Hola, soy Joana, otra vez con ustedes, Joana de Poliglosos. El día de hoy me encuentro en la cocina. Entonces, pues el día de hoy vamos a estudiar un poco de vocabulario de la cocina. El día de hoy tengo un poco de hambre, quiero cocinar. Entonces, bueno, vamos a ver qué encuentro en la nevera. La nevera. Bueno, acá hay algunos huevos. Entonces, quiero hacer huevo revuelto o huevo frito. La leche. ¿En dónde voy a hacer los huevos? Bueno, acá encontramos la estufa. Entonces, en la estufa hay 4 fogones. 1, 2, 3 y 4. Este es el sartén en el que voy a hacer los huevos. Entonces, el sartén. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar aceite para realizar los huevos y alguna pala para revolverlos. El sartén con su tapa. La olla y su tapa. La cafetera. Cafetera, donde hacemos el café. Acá, el café. Para hacer té hay una tetera. Entonces, esta es la tetera donde calentamos el agua. Bajo la estufa encontramos el horno. En el horno podemos hacer pollo y otras preparaciones. Este es el limpión. Un limpión con dinosaurios. Al lado de la estufa encontramos el microondas. Entonces, así se abre. Acá podemos calentar la comida que encontremos en la nevera. El microondas. Microondas. Para comer necesito algunos platos. Entonces este es un plato. Y acá vemos todos los platos. La vajilla. La vajilla. Todo es una vajilla. Entonces acá vemos la vajilla o la loza. La vajilla o la loza. Bueno, acá vemos 2 tipos de platos. Entonces, este es un plato plano para servir el arroz, la carne,
Y este es un tipo de plato hondo, un plato hondo. Entonces este es un plato hondo o un plato sopero, donde se sirve, como dice su nombre, la sopa. Bueno, son dos tipos de plato, el plato plano y el plato hondo. Los pocillos, acá vemos un pocillo y allá el resto de los pocillos. Entonces, en los pocillos podemos hacer chocolate, café, té. Este es un vaso donde podemos tomar agua, leche, jugo u otros líquidos fríos. Un vaso. En un pocillo podemos tomar café, chocolate, té, bebidas calientes en un pocillo. Entonces, esta es la diferencia entre un vaso y un pocillo. Necesito para comer, entonces, los cubiertos. Acá encontramos la cuchara, el tenedor, una cuchara pequeña o una cucharita y un cuchillo. Este es el juego de cubiertos. Estos son los cubiertos. La cuchara, entonces esta es la cuchara para tomar sopa. La cuchara. El tenedor, este se llama el tenedor, para el arroz, la carne, el tenedor. Cuchillo, este es el cuchillo para cortar la carne, el cuchillo. Y la cuchara pequeña o la cucharita, le llamamos. Entonces esta es la cuchara para el té, para revolver el azúcar y demás. Entonces la cuchara pequeña, la cucharita. En conjunto, los cubiertos. Entonces los cubiertos. Estos son dos importantes elementos en la cocina. Entonces la sal. Entonces la sal se la echamos a la ensalada, al arroz, a la carne. Y el azúcar. El azúcar es para endulzar. Entonces para el té, el café, el chocolate, el azúcar. Aquí tenemos el cucharón. Con el cucharón servimos la sopa. Entonces el cucharón es la cuchara más grande de la cocina. Cucharón. Para pelar la papa, entonces a veces usamos o un cuchillo o el pelador. El pelador. Con esto podemos pelar la papa. El rallador. Entonces con esto rallamos la zanahoria, el queso u otros productos. El rallador. Y para finalizar, entonces para lavar, limpiar la loza, la vajilla, necesitamos una esponja para refregar, una esponja y jabón de loza.
este es un jabón de loza. Y bueno, esta fue mi cocina. Entonces les mostré en el día de hoy todas las cosas que hay en la cocina. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.